Arratsaldeon. Buenas tardes. Buena tarde. Aquí, 1 de junio. 1 de junio y un día más aquí con todos vosotros. Desde el Urdaibai Bird Center. Aquí, desde la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Un lugar que este fin de semana algunos de vosotros habéis visitado. Hemos podido ver, tanto en nuestro correo, algunos de vosotros también los he visto. Arratsaldeon, bueno, como siempre a todos los lugares, porque, bueno, Barcelona, Folgueroles, Santurtzi, Madrid, Sestao, A Coruña, Girona, Málaga, Fuenlabrada, Aupa Gonzalo, desde Donosti de los Reyes, Zaragoza, Sonia nos dice que en Zaragoza que parece que hace calor. Aquí 24 graditos. Al sol hace calor, pero la verdad que ha entrado a la tarde la brisilla que suele entrar aquí en la costa y pues una gozada. Esparreguera, Doñana, por supuesto. 35 grados, santo cielo. Aquí un poco más así, más fresquito. Arratsaldeon naia, Artiara ere, Ibai eta Xabat, Mosu handi bat. Seguidores también nuestros, que nos siguen. Y menudas imágenes nos han mandado. Que enseguida, a ver si me da tiempo a enseñar todo lo que nos habéis mandado. Y todo lo que hemos visto nosotros, porque claro. Buenas tardes, Allariz. Y Pamplona, Iruña, Besarca de Ondibat. Bochorno también en Madrid. Pues aquí, bueno, no nos podemos quejar, Como podéis ver ahora mismo en el directo, ha salido la brisa. Siempre suele salir, Bueno, siempre no, pero... Y está haciendo que sea muchísimo más llevadero el calor que puede hacer el sol. Aupa terrasa. Mira, hoy tenéis nubladito aquí. Incluso ya estamos, yo por lo menos, pidiendo un poco de agua. ¿Veis que está prácticamente despejado? Prácticamente, porque quedan algunas nubecitas. Ayer pues teníamos el miedo de que podía caer alguna tormenta. Sí que ha caído en el interior, sobre todo en Navarra y en algunas zonas interiores de Guipúzcoa, creo. Pero aquí nada, 2 gotas, pero cuando digo 2 son 2. Y por lo demás, un tiempo totalmente veraniego. Como podéis ver, prácticamente, por no decir totalmente, despejado. Aunque por el sur se estaban viendo ya unas nubes de evolución que hoy también pues amenazan tormenta, sobre todo en zonas de Navarra y hacia el este. No sé si por ahí, por Zaragoza y así, también nos tocará, pero mira, ahora no se ve, justo cuando venía de casa, veía estos picos de estos cumulonimbos, estas nubes de evolución que van creciendo, que me imagino que serán focos tormentosos, pero que esta que vemos aquí puede estar a muchísimos kilómetros cerca de Burgos. Vete a saber, tranquilamente puede estar a 200 kilómetros. Una gozada. Euría, bai Violeta, Euría behar dugu apurtxu bat. Me dice Violeta que lluvia no, pero yo creo que un poquito... Aupa Alberto, en London, 24 grados. Buenísimo.
Y hoy un montón de cosas que contar, que enseñaros, cosas, ya os he dicho, vuestras, cosas que hemos podido grabar nosotros. Luego cuando empecemos con la retransmisión en euskera comentaré bueno, primero decir que la semana pasada tuvimos ahí esa foto de ese ojo, que al final, por supuesto, era gavilán. Y bueno, pues he hecho el sorteo con la mano esa inocente. Y si nos está escuchando, no sé si está, pero si nos está escuchando, Melanie, creo que desde Madrid, es la que acertó también. Bueno, fue una de las personas que acertó. Y pues si nos manda a nuestro correo urdaibai@vercenter.org su dirección, pues recibirá un detallito. Que bueno, le mandaremos ahí por correo. Lo dicho, día perfecto. Vamos a dar primero una pequeña vuelta para ver qué es lo que tenemos en la marisma. Tenemos las aves de casa, pero el fin de semana ha sido una gozada. Todavía, incluso con muchos limícolas que están migrando. Aquí, mira, primero quiero ver si sigue aquí, porque antes aquí están. Esos limícolas que comentamos que ya nos iban a abandonar. Pues mira, aquí podéis ver en plumaje totalmente de verano a este archiveo común, la gamba roya, Bernagorri arrunta. Ah, sí, Melanie, escríbenos, no sé si estás por ahí, Melanie. Aupa, Apache. Mira, Apache este fin de semana también le he visto. Sí, Melanie, mira, sí que estás aquí. Ya sabes, nos mandas tu dirección. Aupa Yosu, nos mandas tu dirección y te enviaremos algo. Un detallito, Fijaros qué chulada de archiveve común. Todavía aún entre nosotros. Os voy a decir que todavía aún, porque el viernes tuvimos una jornada de anillamiento de limícolas y ¡buah! Fue brutal. Hace tiempo, brutal. Para mí eso es, ya basta que cogeríamos solo un ave o solo el poder disfrutar también es brutal, ¿no? Pero fue una jornada nocturna que tengo tantas cosas que contaros, donde pudimos marcar y seguir 9 correlimos comunes, 3 chorlitejos grandes y 2 archiveves comunes como este. Una preciosidad. A ver si mira qué bonito que ahora aparece otro archiveve, el archiveve claro. Mira, el bilurico y el bilurico claro. La gamba roya y la gamba verda. Y ahora, fijaros, esto es, de libro. El archiveve claro, Kuliska suria eta Bernagorri arrunta. Fijaros las diferencias que tienen, el pico, las patas, y todos los colores, ¿no? Y sobre todo el pico, el archiveve claro lo tiene como girado hacia arriba. Dos archiveves claros que decíamos que no iban a estar ya aquí. Pues mira, pues alguno queda. Estos, mira, son como chistu, que no sé, pero aquí los tenemos. Qué chula la foto, Felipe. Tengo que mirar a ver qué es, pero fijaros ahora en este espectáculo de dos archiveves. Kuliska suria eta Kuliska, eta Bernagorria. Y los vencejos como se escuchan, que están también pasando por la laguna, sobre todo bebiendo agua. Y aquí creo que vienen estos bultos que pueden ser... ¡Hombre! Aquí están, la cuadrilla. Y detrás de todas,
Adur, que ya se ha hecho amiga o amigo con esta garcilla bueyera, también que acaba de llegar, me imagino, a comer desde Ízaro. Uy, Adur está un poco beligerante hoy con la garcilla. Joder, Adur, qué ganas de seguirle, pobre, si lo único que les hace es un favor, comiéndole todos los tábanos y todos los insectos que se les acercan. ¿Veis? A ver, para la gente que nos regaló Adur, que está perfecto, Adur y sus chicas, con esta garcilla bueyera, lerchuncho y chaña, con ese baile que tiene, garza, no, ¿cómo era? Esplugabois, en catalán, y, ay, perdón, a xente, me vas a matar, tengo que apuntarme a unas clases de galego. El esplugabous, perdón, y la garza boyeira. Aquí alimentándose de esos insectos que mueven las garzas. Hoy las garzas yo, las ovejas. Adur se aburre, no creo que se aburra. Si está aquí en una compañía que vamos, increíble. Y ya veréis dentro de poco cuando llegue la peluquería y el peluquero. Pero ahora un lujo poder ver todavía entre nosotros esta gamba verde, este bilurico claro, culisca suría, archidede claro, greenshank. Greenshank, aquí les veis las patas porque es greenshank. Y a ver si le vemos otra vez al redshank, que creo que se ha ido para aquí. Igual quizás para el otro lado, que luego me he liado con Adur. Bueno, y luego estaba el archibebe. Aquí está. Aquí está. Redshank, gamba roja. Uy, o si parece que tiene anillas. A ver. Ahí, Emma. Ahora. No son anillas. Me ha parecido que tenía anillas. Aunque creo que, no sé, tengo la duda. No, será el reflejo de la cámara, pero bueno. Pero ya veis, Greenshank, Redshank. Aquí, diferencias. Hoy también una clase de limícolas. Sin querer. Ya que han aparecido ahora. Hace un ratito. Esos limícolas que, mira, os voy a enseñar ahora. Buah, increíbles, que tuvimos la suerte de poder anillarlas el viernes. Fijaros, una gamba roja, el archibebe claro, justo cuando estaba abriendo el pico, que se le ven aquí esos tipo dientes, no son dientes, que tiene en la mandíbula superior, seguramente pues para que no se le escapen las presas. Este archibebe, Jesús, chorlitejo grande, chirricho andía, que también fue otro de los protagonistas, ¿no?, de ese día. El corriol gros, la píldora de colar, pero sé que me dijiste otro nombre igual, a xente, pero sí. Esta pata, que creo que fue de un correlimos común, que mira qué detalle, esta pata del limícola, que en algunos aspectos parece incluso de dinosaurio, ¿no? Chulísimo. Estos
plumajes nupciales de los correlimos, estos correlimos que están saliendo desde Mauritania para dirigirse al norte, casi prácticamente diríamos que es de la subespecie Shinsi, de esa que cría ahora en estos momentos en Islandia, incluso en Groenlandia, que están pasando ahora entre nosotros todavía para ir a criar, ¿eh? Imaginaos todavía lo que les queda. Esto estoy hablando del viernes. Aquí está, uno de los chorlitejos grandes, Chirricho andía, Great Ringed Plover, en English. Y Corriol Cross. Y estos correlimos Shinsi con ese plumaje nupcial que pudimos seguir. Un lujazo, de verdad. Aquí otro correlimos. Un lujazo. Y bueno, esto ha sido parte del fin de semana. ¿Cuántas cosas hemos podido ver? Mira, os voy a enseñar también. Bueno, espera. El otro día, además para ¿cómo se dice? Para la guinda del pastel de los limícolas, os comenté que la Estación Espacial Internacional pasaba a las 22:23 la semana pasada, el viernes. Pues toma ya que cuando estuvimos en la jornada de los limícolas, a esa hora pudimos ver la estación espacial y nos hizo una ilusión de la leche. Le saqué incluso una foto. A ver, foto. Pues estaba pasando y le saco una foto al puntito, a la luz esa que se veía súper bien, una luminosidad increíble, que justo además hizo el recorrido que Vicente nos había comentado. Una pena que no estuviéramos en otra zona donde podíamos haberle sacado con San Miguel, con Ereñosar, con este monte que tenemos aquí, ¿no? Este de aquí. Este de aquí. Una pena, porque pasó, pero justo rozando la punta. Si llegamos a estar aquí, hubiéramos visto pasar detrás de la ermita a esa estación espacial. Que vamos, la foto, pues os voy a decir, vosotros creerme, esta que vais a ver aquí no va a ser igual que el vídeo que nos enseñó Vicente, pero esto que veis aquí, este puntito, es la Estación Espacial Internacional. Ahora lo estoy moviendo yo, es la foto, pero pasó así, ¡yum! Y pues nos hizo ilusión, y yo pues bueno, saqué la foto, ¿por qué no? Arratsaldeon, Mai. Bueno, Felipe, no sé lo que me pasa con el chat, que le cuesta cargar, pero bueno, sé que estáis mandando fotos. Joder, un montón de fotos que ni me he enterado. Pero bueno, andaré más al loro para poder enterarme de lo que mandáis. Y bueno, y no solo eso. A ver, ahora mismo, desde aquí podemos ver que la luna está aquí. Vamos a acercarnos. Ay, que no me deja más, qué pena. Bueno, no me deja más la cámara, pero ahí veis la luna ahora, con el cielo totalmente despejado, y esto es lo que más me deja acercar la cámara a esa luna chulísima, donde pasan los vencejos delante. Pero que bueno, que esta noche también ha habido más cosas, aparte de pájaros, estas imágenes que nos ha mandado también Vicente, que ha podido sacar esta imagen que, como por ejemplo vais a ver ahora, de otro astro, de este de aquí, que es Júpiter, sacadas del telescopio terrestre, o esta foto que
se ve a Júpiter ahí pasando. No habrá sido muy tarde la noche, porque se escuchan ya los trinos de las aves y ahí veis Júpiter circulando. ¿Cómo no? Y aquí, perdón, cachis la porra, tengo que hacer algo con el ordenador. Aquí se ve Júpiter con sus, bueno, 3 de sus lunas. Ahí lo veis. Júpiter con sus 3 lunas. Bueno, tiene bastantes más, pero ahora no me preguntéis cuáles son, porque no os podría decir. Pero no solo Júpiter. Esta foto es, como veis, esta imagen, ahí la veis, de Saturno, que se le ven los anillos sí, ahí está pasando Saturno, y voy a intentar enseñaros esta, a ver si me hace caso. Y aquí se ve Saturno desde más cerca, ahí lo veis, sacado con un telescopio terrestre, Sí. Vicente no duerme mucho, Mira, en Aranzadi hay una sección de astronomía y... Uy, igual nos echan la bronca. No creo. Es una gozada. Y lo de los anillos de Saturno, yo la primera vez que vi, de verdad que me sorprendió un montón el poder ver ese Saturno, o sea, a simple vista, porque todo el mundo nos cuenta, ¿no? Nos cuentan que tiene sus anillos, pero el poder ver totalmente real es una pasada. Es una pasada. Y verlo tan cerca y tan lejos que está, por supuesto. Es una pasada. Y más cosas, un montón de cosas. A ver. Bueno, primero vamos a acercarnos al Jesús, ya diré, al islote de las espátulas, que ha sido abandonado. Hoy había un par de espátulas también, pero ahora con la marea pues no las estamos viendo. Ahora veis que podemos decir que es el islote de estas dos garzas reales, los Bernat pescaires, la garza cincenta, Coarza euskara, edo lertxun euskara, de Grey Heron. También está aquí de guardián Chistu, Ana de Silbón, que sigue con nosotros, de Wigeon, en la Nexulador. Y ay, cachis la porra, la gente que voy a tener que hacer el curso, lo tengo en la punta de la lengua, que rápido se olvidan el asubión, me salía pata asubión y no. Y por supuesto, aquí detrás, en este momento estará, me imagino, una de las cigüeñuelas echadas en el nido, mientras la otra está controlando un poco todo el territorio. Y no sabéis qué trabajo tiene la pobre espantando a todas las aves que se acercan al nido. Y es que ha elegido el islote más concurrido de toda la laguna. Por lo que la pobre, no os podéis imaginar cómo andaba hoy. Garza que se acercaba, la cigüeñuela que se levantaba, cigüeñuela que intentaba echarle, la espátula que se ha acercado, el pobre Chistu también que se había acercado, le intentaba echar, y ahí andan. Muy escandalosas, Beatriz. No,
yo creo que Chistu se ha enfadado con la cuadrilla de ánades, porque los ánades sí que están, ¿eh? Hoy quizás no hay tantos, o por lo menos con el plumaje de eclipse, quizás no los veamos tanto. Pero bueno, trabajo se ha cogido la pobre cigüeñuela criando en ese islote. Eso es lo que quería enseñaros hoy, ahí. Y bueno, y enseñaros también, a ver si me da tiempo. Bueno, todo lo que... ¡Ay, venga! No, pero primero otra noticia. A ver, tachán. Notición. Aquí veis. Ahora, no, aquí veis, no, si no os la enseño. Mirad qué bonita es. La nueva novia. Bueno, nueva novia no, ¿eh? La novia de Roy. Aquí está. Esta águila pescadora francesa que por fin, que nos ha costado porque estos días pues hay mucha reverberación y para poder leer las anillas de las pescadoras pues cuesta bastante. Pero para mañana os voy a hacer así una pequeña cosa si me da tiempo de quién es, porque ya sabemos quién es. Se ha leído esta anilla que aquí pues veis un garabato. Es una águila pescadora del 2018. Una águila pescadora joven de Francia, de un proyecto de recuperación que empezó ese año, hace 2 años, en Ors, en Marais de Ors. Os voy a enseñar fotos de esta misma, yo creo, en las que se trajeron también águilas pescadoras para poder introducirlas en esa zona de las landas y que volvieran a criar ahí. ¿Y cuál es la suerte? Que esta águila pescadora, que se soltó hace 2 años, se ha acercado aquí, a Urdaibai. Ha atado lazos, yo creo que con Roy, todos los días las vemos juntas. Y pues buena señal, porque el año que viene esperamos y esperemos que vuelvan y se acerquen las dos y a ver si empiezan un poco más de mambo. Tenemos boda y bautizo. Bueno, boda ya podemos decir que ya la hemos tenido. Aquí, que ya dentro de poco voy a ir pensando a ver si le colocamos nombre. Esta águila pescadora que se posa en estos postes. Y aquí, a ver, a todo navegante, por favor, en época de cría del águila pescadora, respetad en la mitad de las marismas las señales que hay. O sea, no os acerquéis. Simplemente con acercarse con una canoa, haciendo paddle surf, se puede hacer una catástrofe para nosotros, que es que pueden abandonar el nido. O sea, existen carteles que todo el mundo los lee y los ve. Por favor, y a todos los conocidos que tengáis que pasen por aquí, por el Urdaibai, que respeten por favor al nido del águila pescadora. Ellos, mira, si a nosotros no nos hacéis caso, por lo menos hacerles caso a ellos y a ella, que quieren estar con una tranquilidad, sobre todo en esta época. Y aquí veis, acceso temporal restringido, tampoco es para todo el año, tampoco es en la mitad de la marisma, es una zona de la marisma. O sea que por favor, entre todas y todos, o sea, respetemos esas zonas, que no nos va la vida en no entrar en esas zonas, y dejemos tranquilos a esta especie emblemática desde luego para nosotros, y que no sabéis la gozada que sería que pudiera criar aquí en Urdaibai. A ver si se van juntas a Senegal, pues vete a saber, cada una a su bola irá, y luego ya está, ya se verá. No sabemos qué harán. Sí. Y estas, ya os digo, las noticias chulísimas que tenemos con esa pescadora, que mira, aquí se le ve la anilla, el chichiborrón ese que se ve de la anilla,
Hay que ser respetuosos, Marco Antonio, de verdad, que no nos va la vida en acercarnos a zonas de esas. Que de verdad nos hemos asustado, que nosotros aquí ya estamos en la fase 2 y parece que nos han soltado de una jaula, de la cárcel. Sí, que habrá sido duro, ¿no? Pero hemos visto cosas que nunca habíamos visto, gente paseando por lugares donde antes nunca se había acercado a la gente, en el centro mismo de la marisma, en lugares muy, muy especiales para las aves, para la fauna. O sea, seamos sensatos, que no nos va la vida en ello, que tampoco tenemos que llegar hasta el sitio más recóndito, si tenemos un montón de sitios para poder andar todos y todas. Eso es. Igual que nosotros nos mantenemos una distancia, vamos a mantener una distancia un poco más grande con estas aves. Estas fotos están sacadas desde tranquilamente 200 metros. Sí, este fin de semana. Y esa es la noticia, pero ya os voy a enseñar de dónde es. Más cosas. Buah. Un montón de cosas que nos habéis mandado. Primero, vamos a empezar por los más jóvenes. Venga. Estas imágenes que nos han mandado Ibai y Shabat desde su casa de Mayavia. Bustangorri y Llunak. Pollitos de colirrojo tizón recién salidos del nido, que se les aparecieron allí al lado de casa, me han mandado las fotos y yo os las enseño. No me digáis que no son preciosos. Y menuda fotazo os habéis sacado, Ibai y Shabat. Ánimo y seguir. Sí, seguir con esa afición. Pero no solo, aquí tenéis esta otra foto también, que lo han sacado. Y cómo no, un vídeo. Uy, que se me va. Un segundo. Este vídeo que también nos han mandado Ibai y Shabat de esos colirrojos que han tenido en casa y cómo les vienen a alimentar. Mira, pues les ponemos nombre. Aquí está Ibai y atrás Shabat. Ahí viene a darles de comer. Chulísimo. Chulísimas estos vídeos de estos colirrojos tizones recién salidos del nido. Sorionak y Ibai eta Shabat. Más cosas. Buah. A ver. Otro seguidor nuestro, Ángel González, en Bilbo. Este nido increíble, chulísimo. ¿De qué? Y de agateador. De agateador común. Súper difícil. Yo es el día que todavía hoy no he encontrado un nido de agateador. Los oigo todos los días. Los veo prácticamente también. Pero, wow. Bueno, me imagino que virtudes fotográficas y que serán también virtudes de las cámaras. En eso sí que nos puede ayudar, ¿eh? En cámaras he visto que andáis chateando así, cosas y así, pero no soy capaz. Aquí veis a este agateador común que nos ha mandado Ángel González desde Bilbo, desde un parque cercano a Bilbo, creo, donde ha podido encontrar el nido. Esto parece un chopo, creo, pero no estoy seguro, pero tiene pintas de un chopo. Y en este agujero el nido del agateador común, Guerrichoria. Y este sí que no me lo sé, en catalán, pero bueno, ahora que lo estoy viendo, me imagino que será el raspinet común. Raspinet, ¿no?
el gabeador común, Gerrichoria runta, Polita Benetané, Ángel, una preciosidad. Otro día enseñaremos también las fotos. Buah, y aquí vemos toda la serie de fotos que mandáis, chulísimas. Más cosillas que no me va a dar tiempo para todos, pero bueno, los que pueda les enseño. Este picapinos de Madrid, que nos ha enviado José. Aunque picapinos, sí. En este tipo de acacia, no sé qué árbol es, pero está sacado en Madrid. Y tiene toda pinta de un tipo de acacia, no podría decir, pero... ¡Ay! ¿Cómo que no se ve la foto? La he quitado. Me cago en la mar. A ver, ¿habéis visto las fotos del agateador? Cachis. Ahora estaba enseñando la foto de José. A veces no sé por qué se me suele saltar. Pero aquí vemos a este picapinos de Madrid. Raspinal común. Agareador común en valenciano. Qué bueno. Agareador. Es que en Valencia, o sea, de verdad, no se ha visto la foto. Me cachis la porra, ¿cómo que no se ve? Ahora se ve, este sí se ve, ¿no? A ver, pues voy a enseñarlas otra vez. Las del agateador se han visto, vale, una solo, joder. Va otra vez. Mira, este es el picapinos que nos ha mandado José. Ángel, los agateadores, que espero, mira, aquí se ve cómo se está metiendo hacia el nido, este agateador. Desde Bilbao nos ha mandado este nido de agateador que tiene pinta de, no sé, diría que es un chopo, luego, no, o un fresno, no sé, pero en la corteza parece un chopo. O a ver, un sauco, no sé. Y aquí se le ve súper camuflado al agateador. Aquí está. Luego, por otro lado, hemos visto el de José. Otro José. Este grana, que también nos sigue. Buah, este busardo, este ratonero que nos ha mandado. Chulo, José, pero no sé desde dónde. El mirlo, que parece que tiene el nido cerca. Porque vamos, y tiene algunos polluelos, porque fijaros todo lo que lleva encima. La merienda, el desayuno, la comida, no sé. Sí, tendré que, no sé, tengo que mirar algo porque me llegan vuestras... ¡Opa, Iñaki! ¡Opa, Hermoa! Tendré que mirar un poco, a ver si puedo mirar un poco mejor. Álamo, eso es. Vaso Basatia, vai, Álamo. El canto del otro día, enseguida va. Un segundo. Vamos a hacerlo cuando empiece la emisión en euskera, para que así todo el mundo pueda estar atento. Buena ceba, sí. Y qué preciosidad de foto, José Grana, el de este zarcero, el zarcero común, políglota, que está ahí cantando. Buah. Mira, José desde Santurci con las fotos de Sopuerta.
Más. Desde Legazpi, un abrazo también a todos los operarios del ayuntamiento, que bueno, es una gozada como también no solo cuidan del pueblo, también cuidan de las aves que hay en el pueblo. Y desde aquí, un abrazo a Jesús, sobre todo Termin, que nos ha mandado unas fotos de unos pitos reales que ha sido una pena, pero ha habido un accidente. Aquí podéis ver, este es uno de los adultos que ha sido aplastado o que se ha muerto. Aunque bueno, ahora que vino la foto, esto es un cañón brutal. No sé, quizás puede ser también un juvenil, ¿eh? Sí, esto es un juvenil. Mira, Jesús, ahora que estoy viendo mejor la foto en una pantalla grande, tiene pinta de un juvenil de pito real que parece ser que se habrá caído del nido ese que nos habéis enseñado, como han saltado todos y lo ha atropellado algún coche. Una pena, pero que han podido ser rescatados algunos otros que han saltado del nido, como este polluelo, que ahora ya está en buen recaudo, está en Arranechea, un centro de recuperación, que sabemos con toda seguridad que lo van a sacar y lo volverán a soltar entre Legazpi y Bríncola. Sí, además un nido chulísimo, en un platanero. Fijaros, ahora está dando la vuelta, pero aquí veis este nido en el que dentro vais a poder ver, ahora mismo enseguida, ahí está. Vosotros girarlo, porque está sacado con el móvil. Otra de los pollos que siguen en el nido. Una pena, pero bueno, desde aquí agradecerles el trabajo que están haciendo, que no solo es en este platanero, este nido tan chulo de pito real, Oquil verdea. Y bueno, y hoy tampoco no nos vamos a ir sin conocer o sin ver otra vez. Un segundo. A este amigo que hoy ha venido con compañía. Hoy a la mañana, sobre las 11, por toda esta zona de la laguna y de la muna esta donde están las ovejas, ya sabéis que suele aparecer cada 2 por... Uy, que mira qué familia tenemos ahora mismo aquí. Qué alegría de poder ver esta familia. Basatek, beraien, kunacho, chita, guztiekin. No hay pocas. Menos 3, 1, 2, 3, 4, Saspi, Sorchi, y este es el archidede. Muy buena gente la de Legazpikoak, bai. Besarka handi bat Legazpiko udaletxeko operario guztieri hemendik. Batez ere Jesuseri. Sí, por supuesto que seguirán cuidando, si es que viven. Mira, qué imagen más chula de este Ana de Real hembra con todos los patitos siguiéndola. Bueno, siguiéndole no, cada uno a su bola. Luego, claro, luego así suelen tener problemas. Ah, mira, joder, y hace mucho tiempo también sin ver una gallineta. Hoy día de sorpresas. Sí, parece que van a cámara rápida. Cada uno a su bola. La garcilla de la... Ay, mira, no me he dado cuenta, qué buena. Vamos a acercarnos a ver si vemos la imagen. Ah, sí, joder, mira. Qué bonito. Esta garcilla boyera. Yo suelo decir que en los documentales de A2 y así, pues aparecen ahí encima de los rinocerontes, de los elefantes, pues aquí, ¿no? Aquí encima de Adur creo que está ahora. O no sé si es Adur, quizás alguna de las chicas.
Una gallineta así hacen. Y esta garcilla boyera que está ahí encima de la oveja tranquilamente, a ver si es Adur, porque antes se ha enfrentado a ella, pero... Una imagen chulísima. Y bueno, lo que estaba diciendo, tachan, mirad lo que hemos podido ver hoy. Ha aparecido sobre las 10 de la mañana el zorro, pero con compañía, con una de las crías, uno de los, no sé si dice en castellano zorrezno, puede ser, o zorrito. Aquí, en estas imágenes sacadas desde el Teles, podemos ver al zorro con una de las crías, chulísima, con esas cornejas. Mira qué bonito. Este zorro y su madre. Una pena que solo se vea uno, porque normalmente suelen tener más de uno, pero... A serie, vai, Lukie, a serie, raposo. Zorrezno, está, es que ricasco, Gonzalo. Con esas cornejas que les marcan, ¿eh? Pero, fijaros que casi son más grandes las cornejas que el zorro. Un lujo de imágenes hoy. Súper chulos. ¿Que no va a quedar ni un pájaro? Por los zorros sí. Ese zorrito, el zorrezno este que veis ahí, está así tan gordillo, seguramente pues debido a las 3 gallinas que me faltan, o 4, no me acuerdo cuánto eran, creo que 4. Yo vivo justo a nada, 200 metros de donde está ahora, saca las imágenes. Pero bueno, oye, es lo que hay. Qué pena, Josema, qué pena. Hombre, pues la madre estará un poco delgada. Imaginaros a tener que amamantar a todos estos y ahora traerles comida. Pero desde luego aquí, por los zorros, desde luego, no van a morir aquí muchos pájaros. Hombre, también tocará alguno, por supuesto. Chulísimas las fotos de este zorrezno con su madre hoy a la mañana aquí en la laguna de Urueta. Y ahora pasamos a la retransmisión de euskera y seguimos. Y no os vayáis, porque voy a decir ahora y os voy a comentar lo del sonido del otro día. Ontxe arte dan hori eta ontxe jarraitzen dugu.
Bai, justo egon naiz hemen isiri-isirian zuekin hitz egiten Zampullin txiko con crías, Josema, bai. Hemen egon da txirin porta txikia kumekin, ontxe egon naiz euskeraz azaltzen, da hemen dabil baina, orain, joan dira. Eta esaten egon naizena, orantxe momentuan egingo dugu jarriko ditugu lehengo eguneko soinua, vamos a poner el sonido del otro día y cuando diga 1, 2, 3 pues respondéis. Bai, he sido yo que esta vez no le he dado al micro. Bai, parkatu arratsaldeon, Donosti arratsaldeon Iruña. Bueno, idazten zabitzan guztiei orain uste dut entzuten dala. Eta hemen lehenengo eta behin lehengo eguneko doinua, etxeko lana, barikukoa, los deberes que os di el viernes, ahí va. Tachán, chachán, a ver, ¿dónde están? Char, aquí. Este era el sonido. Eta orain, gehiago ez du jarriko. Y ahora, pues, cuando queráis podéis empezar a escribir de qué ave se trata. A ver, ze txori izan da hau, ze egazti da entzun duzuen doinu hau. Nahi duzuenean, bota, eta idatzi, ni badauzkat pare bat, idatzi dutenak gure korreora, eta asmatu dutenak. Verás, animatu zaitezte, venga, animaos y escribir, a ver, de qué pájaro se trata. Da igual osondo. Di hola, Deno. Ay, no sé si yo el Shazam ese de los pájaros funciona demasiado, ¿eh? Bueno, la cosa está entre el cormorán grande, casi todos. También tenemos una garza imperial por aquí, en el chat del YouTube. YouTubeko chatean ere badaukagu hor lertxun gorria esatu dutena, baina batez ere denok esatu duzue ubarroi handia. Bai, hortxe entzun duzuen hori izan da ubarroi handia. Hementxe ubarroi handiaren argazki bat. Ontxe ikusiko duzuen argazkia. Tatxan! Oso ondo danok ubarroia da, bai. Cormorán grande. Gazteleraz ubarroi handia ur erroize edo kormari, bai, uste dala, kormari gros, eta galegos korbo mariño uste dala. Ai, bamen, beti zelako lia dauka. Kormari gros eta korbo mariño grande. Beraz, gero begiratuko dut nortzuk egin duzuen, eta bihar esango dutzuet nork irabazten duen. Ipiriko zaituzte denok, Hemen ere mai, haupa mai, zuk beste bat desberdina, baina ubarroia, kormoran, hauxe, zuek entzun duzuen, doinua.
Bueno, ematen du holako bisagra bat edo erdoildu bat, baina bueno, soriona, Gonzalo, zuk esaten duzu moduan. Como dices tu, Gonzalo, soriona guztioi, asmatu zen guztioi. Egingo dut horrelako zerrenda bat, eta bihar esango dutzuet, gure esku berezitxo horrek, ja, 6 ateratzen duen. Eta joan dene ostiraleko begiaren asmatzailea Melanie Madriletik izan da, Gabiraia izan zen, lehengo gunekoa, beraz, berari dagokio ostiraleko oparia, baina bihar arte ezin dizuet esan, ze bestela ezin dut jarraitu emanaldiarekin. Oso ondo. Jo, artistak saria, artistak. Baina espero dut gainera hegaztien Shazam horrekin ez duzula egin, Bueno, eta orain jarraitzeko emanaldiarekin zazpirak eta minutu bat, gaute izartegako erlojuak minutu bat beranduago joten du. Hau pasten muelle colchón viejo oxidado, bai, egie. A ver, Pato Cincento, Iparra Atea, ikusi dituela asentek. Hurbilduko gara Urgezako putzura, ia berriz ere ikusten ditugun, berak ikusi omen ditu, beraz hemen beitu, lehen izan da lertxuntxo itzaina, eta orain arabazoso beltza, hemen gure ardien gainean. A ber, Iparra Atea, Pato Cincento, a ber ikusten dugun. Nemoptero bat, oso ondo. Jo, pues no te puedo decir, Felipe, si hay por aquí la nemoptera esta, pero preciosa la foto, benetan. Jarraituko dugu. A ber, hemen zerbait ikusten da, baina hurbildu gaitesan. Ikusi dagoen beroarekin eta nola landareak hasi diren erruz, hemen Urgezako putzuan. A ber, eta denok animatzen zaituztet bidaltzeko zuen argazkiak, nahi baldin baitu zuen, nik erakutsiko ditut, Gaur ere erakutziko ditut, batzuk erakutsi ditut, baina badauko korreo bat, urdaibai@bercenter.org, eta zuek bidali argazkiak horra, mandad las fotos, si queréis, fotos que tengáis, da igual que sean buenas o malas, A mí yo no ando mirando eso. Baina, behintzat, erakusten dituztenak, si queréis, mandad al correo electrónico urdaibai@bercenter.org. Aupa, Melanie, hasta mañana. Melanie gaur erabazi du Madriletik. Melanie, hortxe. Hurbilduko gara, lehenengo biratxo bat egingo dugu, ze gaur oso gazti politak ikusteko aukera daukagu. Aspaldian ikusi ez dugu zenak. Amen, kuliska zuria. Lehen ikusi ahal izan ditugu, bai kuliska zuria eta bernagorria batera, beraien arteko diferentziak ikusteko izan da primerako saiotxoa. Kuliska zuria dagoeneko ja oso iparraldean egon beharko lukete, baina amintxe, oraindik orain gure artean.
Eta kuliska zuriarekin batera, lehen, hortxe ikusi dugu kuliska zuria, Greenshank, bitu, Greenshank segaitik, Bueno, izenak esaten du, ez da, hanka berdeak, ingelesez. Sí, no, el cernícalo primilla. Ai, Josema, ez dut ikusi. No he visto. Pues se me habrá pasado en el correo. Baina, voy a apuntar, Josema. Y lo miro, y si no, lo enseñamos mañana. Iba a decir que sí, pero el otro día estuvimos enseñando un cernícalo patirrojo. Bai, beste belatz bat erakutsi genuen, pero no, el primilla no, que me suene no, es... Begiratuko dut, Josema. Ya voy a mirar. A ver... Hemendik ikusten dugun basatiak ikusten duzue euririk egin ezean nola ura jeisten dan pilo bat eta orain hemendik aurrera mentxe horrelako ez estres hidriko bat ez da, baina bai egoten dala uririk egin ezean, ur eskasia bat, batez ere ur gazia dagoen inguru honetan, ez, orain ez da ikusten, hurbilduko gara, nahi izan dut Bernagorria aurkitu, baina Bernagorria lekuz aldatu da behintzat, behitu, hemen basatia eta murgilari arrunta, Parrulo Chupón, Galegos, Morell, Cap-Roig, Katalanez, eta Porron Europeo, emea, kasu honetan. Baina arra ez dago urruti, hementxe dago arra. Bituze, polite. Hortxe a ber, hemen zer ikusten dugun basateak eta entzuten dena fondoan oiar gazte bat entzuten da ze auzoko batek jarritu bai, behitu hemen basate honen pare bat ahateño. Hortxe entzuten da, auzokoaren oilar berria. A ber... Hemen guztien artean zerbait basatea bai, ugari, arrak gehienak, emiak batzu bai. Hortxe, guk etxean da daukagu biliar bat, eta horrelako gaztea zanien horrelako egite eban, eta izena dauka, Caruso. Eta goizaldeko ordubietan abesten du. Hemen lertxun auskara. Eta lertxun auskaran atze-atzean, hementxe, txistu. Txistu ahatia. Toma. Hau ere, gure artean. Eta hemen, atzeko partian, oinez da ikusten, baina belarra guerren artean hor burutxo bat ikusten da mugitzen, hortxe atzian, oin erdi-erdian jarriko dut, hortxe
Sankaluzearen abia. Lasaitasun itzela mai, bai? Gaur dago lasaitasun bat? Bueno, ja hasi gara entzuten hegazkin batzuk eta ontxe entzuten dugu horre olako avion eta estiloko bat. Gainetik pasatzen. Baina harrigarria da, zerura begiratzen dugun bakoitzean, ez dala hegazkinek izan dituzten arrastoiek ez dirala ikusten. Beitu mai, baboko jarra, Caruso izenekoa. Onja, hobeto abesten du, Carusok bezain ongi ez, noski. Baina, bai, Caruso. Caruso Ollarra. Eta hemen ikusten dugu zelako zerua daukagun gaur. Guztiz Oscar B. Atzo, esan zuten ekaitzen bat, iritsiko omen zala, atzo esan ezer iritsi, hegoaldean bai Nafarroan eta bota zuen, ikusi du Teleberrian ere zelako txingor zaparradak edo kaskabarra eta harria bota duen hainbat lekutan, baina hemen zirkinipez. Bai, txistu bakarri, baina bueno, gero biltzen da eta batzen da besteekin ere, basatiekin, baina bakarrik hurbilduko gara. Egunotan egon gara ikusten zaiarre pilo bat, putreak inguru honetan bueltaka, eta baitu jendeare ikusi denezake San Migueleko punta honetan. Hortxe bista itzelekin gozatuz Ereñosarreko ermita honetatik. Aitzakirik ia enbarazu egiten dieten hegazkinak printzipiosamen oso gertu pasatzen badira, batez ere helikopteroak eta bai. Eta izan genuen arazo batzuk izan genituen, duela urtetxo batzuk, pare bat 3 urte, ze noski emergentziako helikopteroak pasatu behar direnean, pasatu behar dira. Eta ez dago inongo ezer esaterik horregaitik. Baina, egon ziren horrelako helikoptero batzuk, ez da, turistikoak edo, ziranak, txikitxo bat, horrako beltza, eta egun bat bai, eta egun batez, zebilen inguru guzti honetatik, gora eta bera, paduran bertan gelditzen ikusi genituen sarritan, eta ez zen oso onargarria, horrelako leku batetan, helikopteroak gelditzea. Nun, eta ontsi erakotziko dizuan, amentxe bertan. Beraz, baina, bueno, gero uste konpondu zela, gauza, eta orain arte bintzat, arazo gehiagorik ez dugu izan, horrelakoekin. Zaldi beltzak, bai, daude potxoka bi, oineztain non dauden, auzokoaren potxoka dira, kerixenekoak, a ber, hemen bai, amentxe, baitu. Ze polita, dizdiretsu, gaurre ganera izerritan, egongo dira, bitxuslako brilloa daukian, behitu, txintxuk galdera bat egiten digu,
Eta nik esango nioke orain momentuan posible dela bai saiak ikustea, baina saiak oso handia dira, ez dute hola negorik asko mugitzen, da hor txibitzen dira planeatzen. Arrano zugezalea ere litekena da, gure inguruan da biltza, kasu horretan azpia nahiko zuria, eta buru ingurua dauka beltza edo iluna, eta bestela azpia txuria eta egopuntak eta horrela beltzak eta ikusiko bazenitu, arrano txikia ere izan daiteke. Amen. Juan Tomasen zaldiak. Kerixenekoak daude, bueno, erregen pare zainduta. Benetan, ze politak diran Kerixeneko zaldiak. Eskubirago abere gehiago. Ui, agian jendea izango da, ze dakidan ez. Ez, hortxe zaldiak. Hemen bai, hemen behan Patricia gure ardiak daude. Hemen Adur gure aritxoa, gaztea urtebete bestauzka. Hortxe basatiak eta dabiz. Honek gure ardiak latxak, emeak. Eta ardien artean nola ez. Lertxuntxo itzaina lehen ardi baten gainean egon da. Hortxe. Hortxe. Ardia lo eta lertxuntxo itzaina martxan. Handia eta oso urruti bat zegoen, txintxu eta biraka posible da agian zaiarrea izatea, nahiko argitxoak dira azpitik ere. Bitu, zeran nabilen eizan lertxuntxo itzaina, bere udaberriko kolore guztiekin topera. Lertxuntxo hauek izaroko Irlanda biltza, abia egiten bituzela mugitzen duen, zerbait ikusten duenean jateko, mugitzen du lepoa, hortxe, eta gero zak botatzako, ikusi, intsektu harrapaketan. Ontxe momentuan, hementxe lertxuntxo itzaina, begiratu. Jo, mai, ardiekin itzel, dagoeneko ja, bostak batera dabiltz. Gure lau ardilatxak eta Adur. Eta orain arte ez dugu beste arazorik ikusi. Ui. A ber. Haupa, lehen asientek esan digu, nola ikusi dituen iparrateak. Asiente, mira, aquí están. El pato cincento. Los patos cincentos. Iparrateak. Ana de Friso. Catwell. Anek Griset. Katalanes. Dakigunez guk, hemen, ez dute normal, ez dute orain arte behintzat abiarik egin. Baina a ber, suerte apurua daukagun. Eta bai, Patricia, ez dakit ba, amendi gutxira, ja, etorriko da ilapaindegiko bat, eta lagunduko diegu horan polito jartzen, ulea ebaitzen. Amintxe, pato cincento, asiente, eskerrik asko.
Eta txintxu, izan daiteke zaiarrea, edo arranozu bezalea, Bai. Moitas grazas a xente por habernos avisado. Hortxe utzi duguz da, a ber, Bernagorria ikusten dugun. Ez ba. Bai, amintxe, beitu. Esan datopau. Lehen, kuliska zuria, soratu egin zait kamera. Adios. Batzutan ez dakit ematen di horrelako ziroko antzeko bat. Eta ez naiz kapaz manejatzeko. Segurenik beroaren seinale edo. Amintxe, Bernagorria. Biluriko. Gambarroia. Eta duda daukat, ia, eraztun duta da honala, hanketan ikusten dio zerbait, baina sí, azten, bai, aldatzen ari dira, hauek ere eklipserantza, emborronados total, eta hau ez daki zergaitik izkutatzen ari da. Edo zerbait dator, baina ikaratuta moduan ikuste zaio. Agian ardiak hurbilduko dira, baina ez dakit ba. Bernagorri arrunta. Dagoeneko eurak gehienak iparralde urrunean abia egiten. Naiz eta batzuk oraindik hemendi dauden, eta lehen gazteleraz ere komentatu dut, nola ostiralean izan genuen egun benetan polita, eta Bernagorriak jarraitzeko aukera izan genuen. Erakutsiko dizuet hemen Bernagorri baten argazkia, jarraipen saio horretan, eraztunketa saio horretan. Beitu ze hegazti polita. Eta nola ikusten da bere goiko barailean zerrantzeko egitura batzuk, ez dira hortzak, ez dira ginak. Jendeak pentsatzen du arginak dirala edo hortzak. Ez. Hortxe. Bernagorri arrun baten irudiak joan den ostiralean egindakoak. Eta Bernagorriekin batera, bituzalako begia, karamelo koloreko begia daukan. Beste egun baten ere bitu horrelako begi bat ipiniko dut. Bitu, Patrizia gere galdetzen digu, ia ekaitza datorrenean hegaztiek somatzen duten. Noski baietz. Eta gainera baldin badira lotan gelditzen diren hegaztiak, enaren antzera, migrazio garaian ekaitza etortzen denean, askoz ere lehenago jeisten dira. Lotara, eta klaro, igartzen dela asko gainera. Eta hemen txirritxo handia. Beitu zelako hegazti polita. Txirritxo handia, chorlitejo grande, green plover, uste dela ingelesez, bai zai bada common edo great green plover, ontxe esango dutzuet, ontxe esango dutzuet, curriol gross, noski, eta ingeleraz ringed plover. Ezke badago gero beste bat dela little ringed plover, eta hori txikitxoagoa da. Baina hau, behitu zelako detailea limikula hoiena. Benetan urte askotan
lehengo eguneko jarraipena egin gabe, behitu zelako hanka polita daukan, txirri arrunt batek, detailean ikusteko hanka, behitu, ematen du dinosauroan eskatak, bata bestearen armadura baten antzekoa, urdinska, bai, mokorrekin paduretan, bai, paduretan, baina, klaro, gertatzen dena da, batzuk daudela espezializatuta, limoren gaineko izakia iaten, eta moko hau, oso moko fina da, mokonek baimentzen die, batez ere, limoaren gainean dauden krustazeo txikiak eta intsektuak eta bestelako ornogabe batzuk harrapatzeko. Honek ez du sartu, baina, bueno, zizareak eta uretako zizareak edo itxasoko zizareak eta harrapatzen ikusten ditugu sarri, Sarri, gainera, nik uste dutan txegoten direla itxasoko zizareak burua goian daukatela, eta detektatu egite dute oso askar, eta tzak, bere moko txikitxo harrekin harrapau, Beraz, oso egokia ere, ez kurlinten moduan 20 zentimetrotara sartzeko, baina bestela ere oso egokia. Eta hainka hauek, limikolen hainka, txirri arruntaren hainka, gusten duzu, ze bitxia da hainka, detailean ikusita gainera oso bitxia, limotik ibiltzeko. Eta honek, bueno, lehenago jarriko dut txirri arrunta, amentxe. Txirri arrunta korrela ikustea, udaberriko lumajearekin itzela da. Pentsatu, txirri arrunta hauek egon direla negua pasatzen Mauritanian. Dira, azkenengoak iristen, ona? Baina eske, orain, txirri arrunta hauek bidaiaren zati handi bat falta dute. Islandia edota Groenlandian horti iritsi daitezke abia egitera. Beraz, behiruetu zenbat bide falta daben oraindik, Gainera, gaur egun holan ikusten direnean grisak izan beharrean udaberriko lumajearekin eta daukate. Eta normal neguan grisak, baina orain koloretzu txirri arrunt hauek. Eta hau, beraien gainean ikusi daiteken udaberriko lumajea. Gorrizka koloreak, hau makroarekin ataratako argazki, Ze horrelako detaile txikiek, lumen detaile txikiek eta asko erakusten digute ere ebaztie buruz. Eta benetan, ematen dute, artistarik onenaren kuadroak. Bueno, kasu honetan apurtxo bat. Ez dakit. Realista bai, baina ontsa entzuten dira, hortxe entzun ditugu arabas osoak pasatzen. Noski, argazki gehiago, amen txintxu, txirritxo handia, benetan polite, limikola, txikia eta potolua, bai, hone dira gure eskuak, beraz, txikia eta potoloa. Eta txirritxoa, txirria, baita ere txikia, baina mokoa luzeagoa daukana. Hauek limikolak. Ikusitu limikolak, behitu. Gero beste irudi batzuk, eta hemendik lehen ere komentatu dut, baina eskerrak eman behar dizkiegu, irudi hauek bihota dizkiguten Legazpiko udaleko langilei. Legazpiko udala daukate primeran, baina nata guztiz ere beste lan bat hartzen dute, eta lan hori izaten da. Bagitu, adibidez, horrela, abiatatik jaizritako txitoak lagundu, eta aukerarik espadago abian eta ipintzeko, Gipuzkoan arrano etxeara ditzen da, eta foru aldundia badauka zerbitzu bat, etortzen dirala basozainak, basafauna honen bila, ez da? Komentatu zidaten, Legazpitik Brinkolara dagoen bidean,
hor dauden platanondo batzutan, patal batzutan, nola, okilaren zuloa dago, abia, erakutsiko dutzuet, okil berdea, parkatu. Okil berdearen abia dagola, eta bertatik hainbat txita, jauzi omen zira, baina honeia oso kaskonduta dagoz, da hemendik gutxiran nik uste dut, egaz egiteko gai izango dirala, baina bertan jauzi omen ziran, eta argazki ere bidali digu, euretariko batena, lehenengotan pentsatzen zuten, heldu bat zala, edo aita edo ama, baina egonez begiratzen, eta gauza batek harritu nau. Hemen dago, okil berde bat, kotxe batek zanpatuta. Justo errepide ertzean. Eta lehenagotan, aita edo ama, omen zan, baina keba. Hemen behitu luma hau primaria bat da, egal egiteko luma, behitu zelako kainoia daukan. Hau da, oraintxe jaio barri dan, okil bat, dagoeneko lumatzen, baina oraindik orain gaztetxoa, txikie. Eta ez hori bakarrik. Eta eskertu behar ditut hori, esan dut, bertako Legazpiko udaletxeko langileak. Eta konkretu du Jesus. Beraz, Jesus. Bazarka handi bat abendik. Eta eskerrik asko, bialtzea gaitik. Argazki hori bialtzea gaitik eta egiten duzuen lana gaitik. Noski. Bai. Horrelako gauzak ere gertatzen dira, baina gero, daukagu aukera. Ai, Jesus. Hauxe, horrelako irudiak ikusteko. Segundo bat. Hortxe, ia lortzen badut. Okilaren abian, begiratzen, eta hortxe, okil zuluan. Kusten dozu hortxe. Benetan, abia bitxia, Platanondo baten, Legazpitik Brinkolara doan errepidearen ondoan, behitu Platanondo horretan zelako abia polita. Okilak eraikitakoa hor justo agapo bat zegoen lekuan, barrurantza zulo eginda edo aprobetxatuz Platanondo hauek daukaten zuloak eta dituzten zuloak guk eragindakoak, ez naiz nekatzen hor Jakoba errekondo entzuten larun batero Landaberri saioan goizeko 9:30 egoten da bera, eta azelako astakeriak egiten diren Platanondoekin, azelako inausketa esate erran. Nik esango nuke jendeari burua, eulea edaki beharrean burua edo besoak ebakitzearen modukoa izango litzakela. Ni zurekin nago, Jakoba, benetan horrelako gauza batzuk izango litzakela, kartzelara sartzeko modukoak, Ez dakit entzungo didan, baina entzuten badit, guztiz ado zurekin. Platanondo koitau hauek, nola tratatzen ditugun. Eta hemen, Platanondo baten adar batetako zulan, hortxe burutxoa okil berdearena. Bentan bitxia horrela ikustea, okil zulo bat, benetan bitxia. Eta hemendik esan dudana, mil esker Legazpiko udaleko langileari. Egiten duten lanagaitik, Aupa Raimundo, gaur ez zaitut ikusi. Aupa Txile. Hemen daukagu kontaktu itzela, Txile Euskal Herria. Jarraitzen gaitu gainera, batezbe, orain YouTubetik. Gauza gehiago. Zeia, ordua pasatuta ere. Baina gauza gehitxoago, hemen erakutziko dutzuet ere, gure lagun batzuk bidalitako argazki politak, Ibai eta Xabatek mailabitik bota digutena euren etxean ateratako zelako argazkia.
hauek ez dira Ibai eta Xabat, baina bueno, jarriko dizkiego izenak, hemen Ibai eta horte Xabat. Bustangorri ilunak, euren etxatzean abia egin duten bustangorriak eta justo abiatik urten berri. Harrapatu, omen dituzte argazki bikaina benetan. Beraz, Ibai Xabat, artistak zari, Hemen, jateko eske, euren gurasueri, ze beraien gurasuak hortxe, zebiltzan, ikusiko duzue. Ordoa. Hementxe, ia kargatzen baldin badu. Zarko bideo polite, hortxe, gurasoak etortzen diranean, baitu, barriro ikusiko dugu. Laburtsua da, baina hortxe. Eskatu eta eskatu, txip, 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 txip. Eta hortxe, kasu honetan, aita. A ber, bai, balbaltza, aita izan da, arrapalada batetan, ekarri dutena. Beitu txintxu, litekena da, hori izatia, entzuzen duten okilberria, baina okilberriak ikusten dira, ikusten dira, azkenegotan nahiko txu gainera. Beraz, amendik, lehenotain, eskerrik asko hori, Ibai eta Xabateri. Gero, lehenko gunean, ez dakizu zelako ilusioa. Hortxe, limikulak ikusten gaudela, ikusi nuen berriz ere, nazioarteko espaziontzi hori, eta hemen argazkia, nirea puntotxo bat baino, ez da, baina nahi dutera guztia. Hemen, nazioarteko estazioa. Bai. Hortxe. Puntotxo hori, hortxe pasatu zen. 10 eta 20 minututan. 23. Eta ez hori bakarrik. Beitu zelako argazkiak atara izkigun. Vicentek, Bart, hau da Jupiter. Teleskopioarekin, Hegaztiak ikusteko teleskopioarekin, baina ez hori bakarrik. Hemen, Jupiter ilargiekin. Hortxe ikusten dira, Jupiterren 3 ilargi. Askoz ere gehiago ditu, baina hortxe. Handienak, ez dakit zeintzu dira, oin momentuan, hegaztiai buruz bai, baina astronomian eskaz nabil, baina, ostra, irudi politak teleskopioarekin ataratzeko, Jupiter eta bere 3 ilargi. Eta ez hori bakarrik. Ez hori bakarrik. Jupiterretik guazen beste planeta batera. Planeta polit honetara. Beitu. Hortxe, txiki ikusten duzuen hori. Komikietan bezala. Hortxe, Saturno. Saturno ikusteko aukera paregabea daukazue teleskopio bat erabiliz. Benetan. Betxo, ontserako txiko dutzuet beste gertuagotik ateratakoa. Hortxe. Ikusten duzu ez da? Hortxe, Saturno, hortxe ikusten da planeta, bere erastunekin, gure zeruan zehar pasatzen. Gaur gauean ere ikusteko aukera, Las lunas de Júpiter, Gonzal. Si, hegaztien teleskopioekin eta mobila jarrita. Jo, Gonzal, lo que pasa es que yo no sé cuáles son los nombres. Iba a decir Europa 1, pero que tiene un montón, pero ya no sé si Europa es la de Júpiter. Io, Ganímedes, pero ahora los tengo súper olvidados y no voy a meter la pata, por lo que hortxe, Saturno eta Júpiter ikusteko aukera. Benetan aukera bikaina eskaini diguna Vicentek argazki hauekin. Eta beitu, ni Saturnora joan beharik, nik ja biharrate esango dutzuet. Eta Saturnoko hau barik Padurako argazki edo
irudi bikain eta lasai hauekin. Nik bihar arte, esango zuet, eta bihar nahi baldin baduzue, hementxe berriz ere, arratsaldeko 6etan. Eta beti esaten dudana, ez lotxatu, bidali argazkiak gure elbide elektronikora. Hor dago, urdaibai@bersente.org. Benetan, bidali. Eta ni saiatuko naiz hemen erakusten denporari balego. Eta aterako dugu bestela denpora. Egun baten ez bada urrengoan. Beraz, besarkada handi bat danori, disfrutatu gaurko arratzaldiaz, eta bihar hementxe arratsaldeko 6etan. Lehenengo gazteleraz, gero euskaraz. Mosu handi bat danori. Gero arte. Ai, eta bukatu aurretik. Baita ere mosu handi bat etxean ez dauden guztieri. Adibidez, Basurtuko ospitalian dagoen Begori. Bego, mosu handi bat zuretzako ere. Eta ia laster ikusten garan artian. Gero arte.